Nos agrada recibir su visita para interpretar el concepto de la velocidad lineal o tangencial en el movimiento circular uniforme y la aplicación de dos de sus fórmulas en la solución de dos ejercicios. Veamos el concepto del movimiento lineal o tangencial. Es la distancia recorrida en la unidad de tiempo, o sea, un segundo, por un cuerpo que realiza movimiento circular uniforme. Se identifica con la letra V sub t y se expresa en metros sobre segundo. Aquí tenemos en este ejemplo, esta rueda de esta bicicleta realiza un movimiento circular uniforme. Aquí representamos la velocidad tangencial. Este nombre se debe a que esta velocidad es una medida vectorial tangente al movimiento circular del cuerpo, en este caso la rueda. Interpretemos el concepto de la velocidad tangencial en este ejemplo. Si la velocidad tangencial de esta rueda es de 1.5 metros sobre segundo y el perímetro de esa rueda es de 2 metros, o sea, es la medida de toda esta circunferencia de la rueda, y marcamos aquí este punto de la rueda. Cuando ella gire, este punto, al transcurrir un segundo, realiza todo este recorrido, llegando hasta este punto. Y aquí la velocidad tangencial es de 1.5 metros sobre segundo. O sea, que cuando ha transcurrido un segundo, este punto ha recorrido toda esta distancia equivalente a 1.5 metros. La primera fórmula de la velocidad tangencial es esta, en donde se relaciona 2πr, que viene a ser el perímetro de la circunferencia, dividida por el período, que viene a ser el tiempo que tarda para recorrer el perímetro de una vuelta o giro de ese cuerpo en movimiento circular uniforme. La segunda fórmula se puede deducir del siguiente análisis. Aquí tenemos la primera fórmula y resaltamos este 1 sobre el período. ¿Por qué motivo? Porque la frecuencia es el inverso del período, o sea, igual a 1 sobre t. Quiere decir que esta división 1 sobre t la podemos reemplazar por la frecuencia, quedando la segunda fórmula que la velocidad tangencial es igual a 2 por pi por el radio y por la frecuencia. En esta tarjeta se encuentra el enlace del tutorial en donde se relacionan la frecuencia y el período en el movimiento circular uniforme. También presentamos enlaces de otros tutoriales del movimiento circular uniforme. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. La tercera fórmula de la velocidad tangencial se puede deducir de la primera. Aquí resaltamos 2pi sobre período. La división de 2pi sobre período es igual a la velocidad angular. Por tal motivo, 2pi sobre período se puede reemplazar por la velocidad angular, quedando que la velocidad tangencial también es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Apliquemos esta primera fórmula en el siguiente ejercicio. Dice, calcular la velocidad tangencial de la rueda de una bicicleta cuyo radio es de 0.4 metros, que gira con un periodo de 1.2 segundos. Aquí tenemos la rueda de la bicicleta y en este cuadro vamos a colocar los datos. Nos están pidiendo que averigüemos la velocidad tangencial. Nos dan el periodo y también nos dan el radio de la rueda. Al observar la primera fórmula de la velocidad tangencial, en este ejercicio ya conocemos el valor de pi, el valor del radio y el valor del período. Por tal razón podemos hallar la velocidad tangencial. Hacemos el reemplazo respectivo. Aquí está el valor de pi, este es el valor del radio y este viene a ser el valor del período. Realizamos las operaciones y obtenemos que la velocidad tangencial es igual a 2.09 metros sobre segundo. Para interpretar este valor de la velocidad tangencial, vamos a averiguar el perímetro de esta rueda. El perímetro es igual al producto de 2 por pi
por el radio, y el radio en este caso es de 0.4 metros. Al hacer estas operaciones nos da que el perímetro de esta rueda es de 2.51 metros, que viene a ser la medida desde este punto, describiendo toda la circunferencia para llegar al punto de partida. Si marcamos este punto de la rueda, cuando ha transcurrido un segundo, ese punto ha recorrido toda esta parte, llegando aproximadamente hasta este punto. Y esta trayectoria mide 2.09 metros de los 2.51 metros que mide todo el perímetro de la circunferencia. Analicemos un segundo ejercicio, el cual dice calcular la velocidad tangencial de un molinillo de papel cuyo radio es de 0.15 metros y que gira con una frecuencia de 1.25 Hz. Aquí tenemos el molinillo de papel y en este cuadro colocamos los datos. Nos están pidiendo que averigüemos la velocidad tangencial. Esta es la frecuencia en Hz y este viene a ser el radio del molinillo en metros. Aplicamos la segunda fórmula, de la cual conocemos el valor de pi, el radio y la frecuencia. Por eso reemplazamos estos valores. Aquí tenemos el valor de pi, el valor del radio y el valor de la frecuencia. Al hacer estas operaciones obtenemos como resultado que la velocidad tangencial de este molinillo es de 1.18 metros sobre segundo. Estas unidades resultan porque el Hertz se puede expresar como segundo a la menos 1 o también es equivalente a 1 sobre segundo. Y aquí tenemos que metros por 1 sobre segundo nos da metros sobre segundo. Para la interpretación, averigüemos el perímetro de este molinillo de papel. Aquí tenemos el valor de pi y el valor del radio. Y este es el valor del perímetro de ese molinillo. Esto está indicando que toda esta trayectoria que se realiza en esta circunferencia mide 0,94 metros. Si marcamos una de las partes del molinillo con este punto verde, cuando ha transcurrido un segundo, este punto ha realizado todo el recorrido de un giro, o sea, 0.94 metros, más esta otra trayectoria de 0,24 metros. 0,94 de todo un giro más 0,24 metros de esta parte nos da un total de 1.18 metros en un segundo. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se presentan los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.